transmitiendo a gente. Bueno, les estaba diciendo entonces, retomando un poquito, yo digo que la implicación, toda esta implicación tiene que ser verdadera. ¿Está bien? Y estoy partiendo de la idea de que el antecedente sea verdadero. Estoy afirmando yo... ¿Dónde estaba eso? ¿Cómo? Oh, El antecedente es, estoy afirmando que es verdadero. Entonces, es condición suficiente para que el consecuente sea verdadero. ¿Y por qué digo que es suficiente? Porque no queda otra. Si yo afirmo que el antecedente es verdadero, no queda otra que el consecuente sea verdadero, siempre y cuando, obviamente, estoy asumiendo que la implicación sea verdadera. Vamos con el ejemplo de nuevo del triángulo. Anótenlo al ejemplo. Si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. Vamos a ver qué pasa. Vamos a tratar de entender. Si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. ¿Estamos? Bien. Yo quiero que la implicación sea verdadera. Es decir, que si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. Si yo afirmo que T es un triángulo equilátero, ¿qué pasa con T es un triángulo isósceles? ¿Existe la posibilidad que sea falso? Repito, ¿los mareé? Vamos de nuevo. La implicación, T es un triángulo equilátero. T es un triángulo equilátero. Eso es verdadero. Y la implicación también tiene que ser verdadera. ¿Cómo es el consecuente? Es decir, T es un triángulo isósceles. ¿Va a ser verdadero o va a ser falso? Verdadero. Va a ser verdadero sí o sí. Si T es un triángulo equilátero, sí o sí, T va a ser un triángulo isósceles. No queda otra, no hay margen para errores. ¿Entendido? Entonces, que el antecedente sea verdadero es condición suficiente ¿para qué? Para que el consecuente sea verdadero. Anoten eso entonces. Dada la implicación verdadera, coma, dada la implicación verdadera, P entonces Q, coma, perdón, ahí sería. Dada la implicación verdadera, P entonces Q, coma, P, entre paréntesis, antecedente, es condición suficiente para Q, entre paréntesis, consecuente. Punto seguido. Dicho de otro modo, coma, que el antecedente P sea verdadero es condición suficiente para que el consecuente sea verdadero. Y el ejemplo, pueden poner el ejemplo que yo les dije. Si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. Afirmando que el triángulo equilátero sea verdadero, sí o sí, T va a ser un triángulo isósceles. Anoten el ejemplo entonces. El ejemplo tendría que haber quedado algo por el estilo. Si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. Como
como afirmo que es verdadero que T es un triángulo equilátero, entonces, sí o sí, T va a ser un triángulo isósceles. Algo así tendría que haber quedado. ¿Le repito? Repito, a ver, me prestan atención y después terminan de cerrar la idea. Dije yo, dado el ejemplo, ¿no? Si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. Si yo afirmo que T es un triángulo, que es verdadero, ¿no? Que T es un triángulo equilátero, T sí o sí va a ser un triángulo isósceles. Es decir, que T sea un triángulo isósceles va a ser verdadero sí o sí. No hay opción. ¿Entendido? Sí. Bien. Por eso es condición suficiente. Listo. Ya está, ahí terminó. Ahora veamos en la siguiente situación. Seguimos con la implicación P entonces Q verdadero. Queremos que sea verdadero y vamos a tomar el mismo ejemplo. Que si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. Ahora, yo afirmo, supongamos que yo afirmo el consecuente. Yo afirmo, digo que es verdadero el consecuente. ¿Está bien? Es decir, que ¿qué es lo que estoy diciendo? Que T va a ser un ¿qué? Un Triángulo isósceles. un triángulo isósceles. Pregunto, ¿qué va a pasar con el antecedente? Yo digo que el Puedes, consecuente es verdadero. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo? Tiene que ser verdadero. El antecedente puede ser verdadero o falso. puede ser verdadero o falso. ¿Está bien? Queremos que sea verdadero. ¿Cómo? Ujú. Bien, entonces, ¿sería suficiente que sea verdadero el consecuente para que el antecedente sea verdadero? No. 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 Pero sí que tiene que ser necesario. ¿Por qué? Porque si no es isósceles, si ya no es isósceles, no existe la posibilidad que sea un triángulo ¿qué? Equilátero, ¿entienden? Porque si no es isósceles, ¿qué tipo de triángulo es? Escalero. ¿Eh? Escaleno. Escaleno. Si no es isósceles, es un triángulo escaleno. Por lo tanto, no existe, si, digamos, si, si este es falso, directamente no voy a poder llegar a que sea verdadero, que sería esta situación, ¿ven? Ujú. Por lo tanto, sí o sí es una condición de ¿qué? ¿Qué tipo de condición es? Necesaria. Es decir, el consecuente verdadero es necesario para que el antecedente sea verdadero. Pero no me ¿qué? No me asegura de que el antecedente sea verdadero. Es una condición necesaria, pero nada más. ¿Está bien? Si vemos el ejemplo, como le dije, si que sea un triángulo isósceles, que se afirme que el triángulo sea isósceles, puede pasar que el antecedente sea verdadero, es decir, que sea un triángulo equilátero, o puede ser que no lo sea, que sea un triángulo isósceles propiamente dicho. Por eso se llama condición necesaria. Entonces, anotamos. Dada la implicación P entonces Q verdadera, coma, dada la implicación P entonces Q verdadera, coma, que el consecuente Q sea verdadero es condición, ¿qué habíamos dicho? Necesaria. Muy bien, es condición necesaria, perdón, es condición necesaria
es condición necesaria para que el antecedente P sea verdadero. Entre paréntesis, ¿qué habría que aclarar? Pero cabe la posibilidad de que... Que sea falso. Sea falso. Muy bien. Entre paréntesis. Pero cabe la posibilidad de que P igualmente sea falso. Retomando un poquito, el ejemplo como habíamos dicho. Si yo afirmo que sea un triángulo isósceles, ¿no? Si yo afirmo que sea un triángulo isósceles, no me asegura que ¿qué? Que sea equilátero. Se quiere que tra- Sea un triángulo equilátero. Anoten eso. En el ejemplo, ¿no? Que T sea un triángulo isósceles, no me asegura que el triángulo T sea equilátero. Pero sí es que, y ahí viene de nuevo la palabra, pero sí que, ¿qué tiene que ser? Que sea isósceles es que necesario para que sea equilátero. ¿Listo? Sí. Bueno, resumiendo entonces, P, ¿qué sería? P es condición suficiente para Q. Y Q es necesario para ¿quién? Para P. Digamos, eso sería el resumen de todo este discurso que hicimos, ¿no? Es decir, en resumen sería que P, el antecedente P, es suficiente para el consecuente Q, y siempre estamos hablando de que sea verdadero, ¿no? Y el consecuente Q es necesario para el antecedente P. Bien. Ahora yo les propongo lo siguiente. ¿Anotaron eso? Está bien, los espero un poquito. Ahora pongan, veamos el siguiente ejemplo. Bien. Y vamos a anotar este. 6 es un número par. 6 es un número par. Sí, solo sí. 6 es múltiplo de 2. ¿Puede repetir? Sí. Después de sí, solo sí. Bien. 6 es múltiplo de 2. Repito, todo completo. 6 es un número par. Sí, solo sí. 6 es múltiplo de 2. Lo dejo que piensen un poquito qué pasa ahí. Yo quiero que la implicación sea verdadera. Lo que pasa es que hay una doble implicación, ¿no? Ujú. ¿Qué pasaría tanto con P como con Q? Miren el ejemplo y vean. Yo quiero que la doble implicación sea verdadera, o la implicación, piénsenlo como implicación en un sentido y después en otro. Yo quiero que P sea verdadero, ¿qué pasa con Q? Y yo quiero que Q sea verdadero, ¿qué pasa con P?
Igual ahora lo explico, ¿no? Pero... Zoomen un poquitito. Ya sabemos que por implicación P va a ser condición suficiente, ¿o no? Para un lado. Salí. Ah, bueno. Ahí le voy. ¿Dejo abierta la ventana? Bien, pregunto. Vamos a anotar para que mejor. Dijimos el siguiente ejemplo, ¿no? 6 es par, sí, solo sí. 6 es múltiplo de 2, ¿no? Eso había dicho. ¿Las dos verdaderas o las dos falsas? Claro. ¿Cómo? Sí, escucho. ¿Tienen que ser las dos verdaderas o las dos falsas? Claro, para que la Las dos verdaderas o las dos Esta es la doble implicación. Vamos a empezar como implicación solamente. ¿Qué sería como implicación para un lado? Si C es par, entonces 6 es múltiplo de 2. ¿Se acuerdan? Sí. Lo podemos pensar así si quieren. Si 6 es par, entonces 6 es múltiplo de 2. Ahí sabemos que 6, la primera parte, es decir, el antecedente, sí o sí es condición suficiente por lo que yo ya habíamos dicho. Esto es suficiente para que 6 sea par, es suficiente para que para que 6 sea ¿qué? Múltiplo de 2. ¿Entendido o no? Que 6 sea par es condición suficiente para que 6 sea múltiplo de 2. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Pero también que 6 sea par, vamos a dejarlo así por un lado. Vamos a analizar esto. 6. Si 6 es par, entonces 6 es, bueno, sí, es múltiplo de 2. Bien, esto dijimos que entonces el antecedente es verdadero y eso tiene que ser, la implicación tiene que ser verdadera, dijimos que esto era condición suficiente. ¿Está? Condición suficiente para que 6 sea múltiplo de 2. ¿Hasta ahí estamos bien? Ujú. Bien. Ahora, también que 6 sea par, puede ser que sea condición necesaria. ¿Por qué? Porque yo digo, si voy con el recíproco, si 6 es múltiplo de 2, entonces 6 par. Recuerden que este es un bicondicional. Al ser un bicondicional puedo ir para un lado y puedo ir para el otro. Entonces, esto también es válido porque es un bicondicional. Entonces, si 6 es múltiplo de 2, entonces 6 es par. Acá, 6 es par. Si yo pido que sea verdadero, ¿está bien? ¿Qué sería en este caso? ¿Condición qué? ¿El consecuente qué era? ¿Condición? No. Necesaria. 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 En la implicación, el antecedente era condición suficiente. Y en la implicación, sí, el consecuente era condición necesaria. Es decir, que sea par en el bicondicional va a ser que una condición que necesaria, Suficiente. y además que Ah, necesaria y también suficiente. Es decir, que en el bicondicional el antecedente es condición necesaria y suficiente, las dos cosas. Pero ¿en dónde? En el bicondicional. ¿Por qué es condición necesaria y suficiente? Porque en la primera implicación, el antecedente, este que está acá, ¿sí? Que sea verdadero, es condición ¿qué? Suficiente. Pero acá, al ser bicondicional, lo puedo plantear al revés también.
el consecuente también puede ser verdadero, y si es verdadero es necesario para esto, es decir que tanto en el bicondicional, el antecedente, ¿sí? El que está aquí adelante, es condición necesaria y suficiente, porque cumple las dos condiciones, porque va en un sentido y en otro, porque es un bicondicional. Lo mismo con el consecuente, porque también cuando lo das vuelta Bien, pasa ahí adelante. llegamos, ahí, muy bien, ahí llegamos. Lo mismo va a pasar con qué. Justo iba a ir a eso. Ah, ¿Está bien, entendés? Pero está bien. Hasta ahí se entendió entonces, fíjense acá, que 6 sea par es suficiente para que 6 sea múltiplo de 2. Pero acá, en el condicional también, ¿qué va a pasar? Que este sea verdadero, también va a ser necesario para que 6 sea múltiplo de 2. Por lo tanto, es condición necesaria y suficiente. Pero resulta ser que me dijeron recién, ¿qué cosa? Que el consecuente también, porque, a ver, en este caso, el consecuente, si yo digo que es verdadero, ¿se acuerdan que dijimos que era condición que necesaria? ujú. Pero como es una doble implicación, acá se transforma en ¿qué? El consecuente, como un antecedente. Entonces también termina siendo ¿qué? Necesario. Suficiente. Suficiente. Necesario y suficiente. Necesario y suficiente. Así que en la doble conclusión, digamos, cerrando la idea, conclusión, ¿qué va a pasar? A ver, quiero que me digan ustedes. En la doble implicación, ¿qué va a pasar? Tanto el antecedente como el consecuente serán necesarios y suficientes. Listo, es esa la conclusión. En el bicondicional, tanto el antecedente como el consecuente van a ser ¿qué? Condición necesaria y suficiente, las dos cosas. Anoten todo lo que sea necesario, a su modo, a la distancia, y cualquier cosa me preguntan si surge alguna duda. Repito la conclusión, la idea, dijimos, ¿no? Que en el bicondicional, tanto el antecedente como el consecuente van a ser ¿qué? Condición necesaria y suficiente. Y suficiente. Sí, las dos cosas. ¿Y eso por qué es? Porque puede ir para un lado y puede ir para el otro. En un sentido y en otro. Ahora voy a dar una idea de nuevo igual. Anoten todo lo que sea necesario y ahora voy con una idea final. Este acá que también quedaría como verdadero, ¿no? Obviamente. Si sea este verdadero, va a implicar que sea verdadero también. Bien, a ver. Vamos con el sí, solo sí. Acá arriba de todo. Retomamos el bicondicional de acá arriba. Que 6 sea par. Recuerda que primero quiero que sea verdadero 1, ¿no? A ver, yo estoy buscando que el bicondicional o que la implicación sea verdadera y el primero 1 siempre afirmo. Y después, ¿qué pasa con el otro? Pues siempre es, ¿qué pasa con el otro? Bien. Si yo digo que 6 es par. 6 es par. Sí, solo sí, 6 es múltiplo de 2. Que 6 sea par ya es condición suficiente para que 6 sea múltiplo de 2. ¿O no? Que 6 sea Sí. par es condición suficiente para afirmar que 6 sea múltiplo de 2. Sí. ¿Estamos? Pero también Sí. es necesario.
que Sí. sea par, que 6 sea par para que sea múltiplo de 2. Ujú. Bien. ¿Listo? Sí. Bien. Entonces, ojo, yo acá ya lo estoy afirmando. Acá ya no hay opción para que sea ni siquiera falso, ¿se dan cuenta, no? Porque yo podría usar un propósito más genérico, y ahora lo podemos ver. Decir que n es par, si, solo si n es múltiplo de 2. También podría ser eso. ¿Estamos? En eso lo podemos ver. Ahora vamos con este ejemplo. Pues yo estoy afirmando que, al decir que 6 es par, ya estoy diciendo que ¿cómo es el antecedente? Verdadero. Ya estoy afirmando que es verdadero. Digo, sí. 6 es par, si, solo si 6 es múltiplo de 2. Digamos, no hay margen para el error. Bien. Entonces, 6 es par. Listo. Es verdadero. Entonces, el consecuente sí o sí va a ser verdadero, no queda otra. Y es condición necesaria porque, perdón, es suficiente porque es el antecedente. Si vuelvo para atrás, también si esto está de este lado, digamos, como consecuente, también va a ser necesario. Así que necesario y suficiente. Las dos cosas. Y el consecuente también pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en el bicondicional, 6 es múltiplo de 2, puede pasar a ser el antecedente y que 6 es par me quede como consecuente. Así que también va a ser condición necesaria y suficiente. ¿Estamos? Sí. ¿De acuerdo? Bien. Yo lo que dije también lo podía haber propuesto como n es par, si, solo si, n es ¿qué? Es múltiplo de 2. ¿Está bien? Bueno, ahí sí viene la idea de que, bueno, yo tengo que decir, si quiero que este sea verdadero, porque puede ser que n puede ser cualquier número, puede ser un número impar. Si yo quiero que esto sea verdadero, igualmente va a seguir siendo lo mismo, va a pasar lo mismo, va a ser condición que n sea par, que sea verdadero, es condición que necesario y suficiente para que n sea múltiplo de 2. Y lo mismo al revés. Plantéenlo como este, eso sería un ejemplo más genérico. Plantéenlo de nuevo también. Abajo, un ejemplo genérico, 2 puntos. Y anoten, n es par, si, solo si, n es múltiplo de 2. La diferencia con el anterior, ¿cuál era? Con las dos proposiciones. ¿Cuál es la diferencia? Recién lo dije. Que n puede ser verdadero o falso en realidad, porque no sabemos Claro. qué número es. Claro, pero en el primer caso, al decir que 6 era par, Ya estábamos afirmando. claro. Que era verdadero. Ujú, sí. Pero igual que n, y ahí cómo sería entonces que el antecedente, ahí volvemos a lo mismo, que el antecedente sea verdadero, es condición y que necesaria y suficiente, ¿sí? Sí. Para el consecuente, y el consecuente es condición necesaria y suficiente para el antecedente. Eso es lo que hay que redondear. El antecedente, en el sí, solo sí, o en el bicondicional, el antecedente es condición necesaria y suficiente. El antecedente es condición necesaria y suficiente para el consecuente. Y el consecuente, creo que ya lo habíamos dictado, pero bueno, que quede varias veces, no importa. Y que el consecuente es condición necesaria y suficiente para el antecedente. Y en el apunte, el punto 8, si no me equivoco, el punto 7 ya lo tendrían que ir haciendo. Ya dije que lo tendrían que tener hecho o bueno, ir haciendo. ¿Se acuerdan? Que era la prueba de validez de las leyes lógicas, que fue el trabajo práctico que les había mandado. Eso había que corroborar que todo dé tautología, así que no hay ningún drama. Si a todo le dio tautología, listo, ya está resuelto el punto 7. El punto 8 es condición necesaria y suficiente. ¿Está? Sí. Entonces hay que pensarlo todo como si A, entonces B sería la cuestión. Todos se pensarían así.
Si alguno después quiere verlo al revés, también lo puede plantear. Si B, entonces A. Igual uno lo puede ya leer, ¿no? Si C es un cuadrado, entonces C es un rectángulo. Si C es un cuadrado, entonces C es un rectángulo. ¿Qué sería ahí? C es un cuadrado, ¿qué sería? ¿Es condición necesaria o es una condición suficiente? Suficiente, Claro, porque es una implicación simple. claro. Sí. Y encima, si yo afirmo que C es un cuadrado, ya estoy afirmando que ¿qué? Que es verdadero. Y que C es un rectángulo. Ujú. Y afirmo que C es un cuadrado, me queda una afirmación de que no hay margen, digamos, para que C sea un rectángulo. Porque recuerden que si C es un cuadrado, C también va a ser un rectángulo. Y así tienen que jugar con eso. Ven, por ejemplo, el punto C dice A es divisible por 2, A es par. Fíjense que algunos pueden admitir un ida y vuelta, algunos no admiten ida y vuelta. Entonces tienen que jugar un poquito con eso. Algunos son condición, dice, ¿qué condición es A? Puede ser que sea necesario, puede ser que sea suficiente, o también puede ser que sea necesario y suficiente. Está bien, y ustedes convenientemente pueden armar la implicación. Para un lado o para el otro. Bueno, ese se lo dejo para que lo hagan y la clase que viene lo vamos a corregir uno por uno. ¿Estamos? Uno por uno vamos a corregir este porque hay que ir aclarando cada uno de los puntos. Buenísimo. Bueno, Dale, ahí ya está. Sí, ya corregiremos esto y si nos queda tiempo ya empezaremos con razonamientos. Así que ahí ya clase que viene estamos empezando con razonamiento. ¿Listo? Si bien ya vimos unas puntadas de lo que es un razonamiento, todavía no dijimos bien qué es un razonamiento. Hablamos todavía. Está bien, tomaron nota en la carpeta, pero no lo formalizamos todavía. Así que la clase que viene ya formalizaremos todo el tema de razonamiento. Así que de tarea, avisen a los compañeros. Yo igualmente ahora subo la clase, pero sería hacer, digamos, el punto 8, dije, ¿no? Sí, el 7. El 7 ya tendría que estar, pero bueno, sí, ya tendría que estar, digamos, tendría que estar todo hasta el punto número 8, seguro. ¿Está? Dale. Hasta el punto número 8 tendría que estar todo. ¿Listo? Sí. Bueno, nos vemos, gente, a laburar y charlamos el viernes que viene. ¿Estamos? Bueno, Chao, chao. chao, hasta el